contento, está con un corazón motivado, ¿verdad? Que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada vez que nosotros vamos a la casa del Señor, hay que ir con la expectativa de que es el Señor el que trae una palabra para mi vida. Ese es el Espíritu Santo el que sabe la condición de nuestro corazón, sabe las necesidades, sabe lo que necesitamos de Él y Él siempre llega a tiempo. Y su palabra también. Amén. Vamos a meditar en una palabra en esta noche, ¿verdad? Y ahí donde está, no se ponga de pie, ahí donde está. Sé que estuvimos mucho tiempo adorando al Señor, pero también sabemos que el Señor ve no nuestra posición, sino nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ahí donde estamos vamos a ponernos en el mismo sentir y le vamos a pedir juntos al Señor que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, muchas gracias, Padre, porque hoy nos vas a hablar. Muchas gracias porque siempre eres bueno. Muchas gracias porque siempre sabes, Padre, lo que necesitamos. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar y declaramos que tú eres el centro de esta iglesia, que eres tú, Espíritu Santo, como está escrito, Señor, que depositas tus palabras en nuestros labios para poder predicar. Y también sabemos, Señor amado, que eres tú quien abres nuestro corazón para que la palabra, Señor, sea recibida en esta noche. Muchas gracias porque también declaramos que los que estamos aquí, Señor, somos buena tierra. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que vamos a dar frutos. Declaramos que no solamente somos oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias. Declaramos que este es momento, Señor, donde tú nos hablas y nosotros te escuchamos. Permite, Padre, que la palabra sea entendida y comprendida y que podamos, Señor, darle el mismo sentir, Señor, que el Espíritu Santo le dio cuando fue escrita, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este lugar te amamos, en este lugar te honramos y te bendecimos, Señor, y nos sentimos honrados que hoy hayas hecho el llamado a cada uno de nosotros los que estamos acá. Te honramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en una palabra. La Biblia está llena de historias que son verdad y que traen una enseñanza especial para nuestras vidas. Se dice que nada las novelas, esas historias son mentiras, pero las que están en la Biblia son verdad y traen vida para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver unas historias muy bonitas y nos vamos a ir a Daniel 4. Daniel 4 y vamos a ver un poquito de la historia del rey Nabucodonosor. ¿Alguien de los que está aquí está viendo algunas series que dan en Canal 27? No, son bien bonitas y traen enseñanza. Hay cosas que cuando está partes que están escritas, ahí dice. Y yo cuando las están dando digo, vamos a ver si es cierto y me voy a la Biblia y es verdad. Hay palabras que son verdad, ¿verdad? Y se siente como que fue real, ¿verdad? Y cuando yo me voy a la Biblia digo, sí, es verdad lo que pasó, ¿verdad? Y esa escena que vamos a ver hoy acaba de pasar en esa historia que se llama El rico y Lázaro. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre ese rey, ¿verdad? El rey Nabucodonosor fue un rey, ¿verdad? Y rey de Babilonia, y fue en los tiempos de Daniel. Hemos escuchado de Daniel, ¿verdad? El hombre que el Señor le dio mucha sabiduría, que le dio interpretación de sueños. Y vamos a leerlo mejor en Daniel 4, vamos a leer del verso 19. ¿Quiénes están listos? Me dicen amén. Dice, se los voy a resumir, ¿verdad? Y ahí en el 19 explica, ¿verdad?, que el rey fue su segundo sueño.
y dice que él sabía, mandó a llamar a muchos sabios caldeos que podían adivinarle su segundo sueño, pero una vez más dice que nadie se lo adivinó. Entonces el rey Nabucodonosor sabía que Daniel tenía algo especial y que Daniel sí le iba a interpretar ese sueño. Lo vamos a leer, dice en el verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar, que es Daniel, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y ahí empieza a decirle el sueño que el rey Nabucodonosor le estaba diciendo que se lo interpretara. Ya por eso se los resumí, porque es bien larga la historia, pero se las resumí. Y aquí está el sueño. Y dice en el verso 20: el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nos vamos a quedar por ahí un momento. No sé si usted lo pudo leer y se pudo haber dado cuenta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, su segundo sueño. Y dice que llegó Daniel y le dijo: Señor, el sueño que tuviste, dice la palabra del Señor que se quedó Daniel por un momento espantado, atónito, porque Daniel sabía que el sueño que había tenido su rey era una sentencia que venía de parte del Señor para su vida. Y le dice: va a pasar en tu vida que el Señor va a cortar tu reinado y va a cambiar tu corazón, te va a poner un corazón de bestia, de animal, y vas a tener que alimentarte como bestia de las hierbas que se alimentan las bestias, y vas a tener que bañarte solamente con el rocío que caiga del cielo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es que dice que Daniel se quedó por un momento. Yo me imagino que Daniel quería a su rey,
Dice la palabra del Señor que el rey quería mucho a Daniel y que el rey lo puso en un lugar alto. Daniel llegó como esclavo, pero dice la palabra del Señor que el rey empezó a ver que Daniel tenía algo especial. Y él mismo decía, tú tienes un espíritu diferente, tienes un espíritu de tus dioses, pero tienes algo. Y dice la palabra que lo honró, lo engrandeció y lo puso como gobernador, ese mismo rey. Pero dice Daniel, ¿verdad? En la palabra, en el consejo que le dio es, mi rey, viene una sentencia delante de mi Dios para su vida. Y el consejo que le da en el verso 27 es, acepte mi consejo, mi rey, y le dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor adoraba a otros dioses y que él quería mucho a Daniel, lo respetaba, había visto señales, ¿verdad? Porque en ese tiempo dice la palabra del Señor que ya habían metido a sus amigos al horno de fuego y el rey lo vio, que no se pudieron quemar, pero a pesar de eso, el rey todavía no había aceptado a Dios como su Dios, sino que él tenía otros dioses. Pero el consejo, yo meditaba el consejo de Daniel y le dijo, Señor, mi Dios me ama a mí, ¿verdad? Y me ha hecho muchos milagros, pero hay algo que yo no voy a poder hacer por usted. Y esto usted lo tiene que hacer. Y le dice, redime tus pecados. ¿Qué significa redimir? Le dice él que tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente, va a venir la sentencia del Señor. Y miramos que la sentencia que venía para el rey era dura. Le iba a cortar su reinado, lo iba después de vivir a un trono, la sentencia que venía a él era que se tenía que ir a vivir como un animal. Ese rey, dice la palabra del Señor, que era un rey que no tenía compasión por el pobre, era orgulloso, era de esos reyes que se pensaba grande, porque en el sueño mismo dice, el Señor te dio la autoridad y te dio riqueza y te engrandeció, pero empezaste a hacer lo malo delante del Señor y ahora viene una sentencia y no se te va a poder ser quitada hasta que te arrepientas de lo malo que estás haciendo y te conviertas. Ese era el consejo que Daniel le estaba dando a su rey. Quiero que nos vayamos también a Ezequiel 18, un poquito atrás. Dice la palabra del Señor que Daniel era sabio, era un hombre sabio y que sus consejos siempre eran sabios. Una persona sabia siempre va a dar un consejo que esté alineado con la voluntad de Dios. Y por eso es que Daniel era sabio, porque sus consejos y todo lo que él hacía era y estaba dentro de la voluntad del Señor. Y miren lo que dice Ezequiel 18:21. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 18:21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de sus caminos. Este es el consejo que le estaba dando Daniel al rey. Y le estaba diciendo, todo lo malo que pudiste haber hecho, que ya llegó delante del Señor, si te arrepientes, como le dijo en el versículo que leímos, si te arrepientes, tal vez el Señor quite la condenación que viene para tu vida. Porque eso es lo que dice Ezequiel. ¿Quiere el Señor que todos muramos? No. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos,
Como dice en su palabra, redimir nuestros pecados significa arrepentirnos de ellos. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca vamos a poder tener el perdón de ellos. Y yo me imagino en esta palabra cuánto no hubiera querido haber hecho Daniel por su rey, porque también lo quería. Lo había engrandecido y le dio muchas posesiones y lo enalteció a él también. Pero si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, nadie puede hacer nada por nosotros. Como mamás, ¿verdad? Nosotros intercedemos por nuestros hijos siempre, ¿o no? ¿Verdad que sí? Oramos por nuestros hijos y le pedimos al Señor por ellos su bendición, pero si nuestros hijos no se arrepienten de lo malo que están haciendo y piden perdón al Señor, nunca va a haber libertad. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y es tan importante el arrepentimiento en nuestras vidas, porque cuando Jesús en su camino, ¿verdad? Cuando Él vino, sabemos y todos lo sabemos que primero dice que vino a prepararle camino a Juan el Bautista. ¿Y cuál era el centro de la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y todo aquel que no se arrepiente de sus pecados no puede entrar al reino de Dios, porque así dice su palabra. Qué importante es que nosotros nos arrepintamos, porque si no nos arrepentimos, no puede haber conversión. Y eso es lo que el consejo que le dio Daniel a su rey, y le dice: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades. Empieza a hacer lo bueno, deja de hacer lo malo, deja de oprimir al pobre, ayuda a las huérfanas, no trates mal a los esclavos, no seas orgulloso, y entonces empieza a hacer lo bueno y verás cómo el Señor te da tranquilidad en vez de juicio, en vez de condenación. Quiero que miremos otra historia también. Nos vamos a ir a Primera de Reyes. No tienes sueño todavía, ¿verdad? Porque todavía estoy empezando. Primera de Reyes 21. Otra historia muy parecida, que nos damos cuenta, ¿verdad?, que sin arrepentimiento el Señor no va a poder hacer nada en nuestras vidas. Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo voy a ser convertida? Dice otra historia de otro rey. Este rey se llama Acab. Vamos a leer Primera de Reyes 21. Vamos a empezar a leer del verso 17. Voy a empezar por el final. Y vamos a estar leyendo y nos vamos a dar cuenta que es muy parecida esta historia. Otro rey. Y dice en el verso 17: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. ¿Ya vieron? Otra palabra de juicio para otro rey, porque robó, porque mató, y era un rey. Y la maldad del rey otra vez llegó a los ojos del Señor.
y manda a un profeta y le dice, ve a hablarle al rey y dile que en el mismo lugar donde murió, donde mataron y donde lamieron la sangre los perros del muerto por causa de él, ahí mismo él morirá. Pero dice la palabra, vamos a adelantarnos un poquito al verso 27, pero miren la respuesta de este rey. Hay una diferencia en la respuesta de este rey. Lo vamos a resumir y vamos a irnos hasta el verso 27. Y sucedió que cuando Acab, el rey, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se asustó cuando el profeta le dijo, vas a morir de la misma forma en que mataste. Jehová lo dijo. Y vino él y dijo, se asustó y se arrepintió. Y dice, empezó a rasgar sus vestidos y empezó a ayunar y empezó a hacer sacrificios, porque cilicio quiere decir que se recostaban en puyas. Imagínense nosotros cuando vamos a dormir, qué rico ir a descansar en una cama. Pero aquí cuando dice, y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio. Se fue a acostar sobre puyas. Sacrificaba su cuerpo porque se arrepintió, se sintió humillado. Y miren lo que pasó después. Después que ayunó y se arrepintió, en el verso 28 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y dice la palabra del Señor, no pasó lo que el Señor ya le había decretado. El Señor le dijo, ve, le dijo al profeta y dile, va a morir. Y de la misma forma en que mató. Pero dice que este hombre cuando oyó las palabras se asustó. Hay pecados que nosotros los estamos cometiendo y no nos estamos dando cuenta que están llegando delante del Señor hasta que el Señor manda una palabra, ¿verdad? Para asustarnos y decirnos, estoy haciendo mal y me arrepiento, ¿verdad? Pero la palabra que hoy trae en esta noche el Señor es arrepintámonos. Porque dice que la palabra del Señor, dice su palabra, que Él es bueno y perdonador. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Verdad? El arrepentimiento es tan importante para la vida del cristiano, y si no hay arrepentimiento de obras que nosotros sabemos que están malas, no es cristianismo, lo vamos a ver más adelante. Porque el verdadero cristianismo es arrepentirnos y convertirnos. Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber libertad de pecados en nuestras vidas y siempre vamos a seguir esclavos. ¿Y vieron la respuesta de este rey? ¿Vieron la diferencia? El otro rey, vamos a leer después, pasó y la sentencia del Señor se llevó a cabo porque él lo entendió demasiado tarde. Él no se arrepintió. Él dijo, yo quiero mucho a Daniel, respeto a su Dios, pero ese Dios a mí no me ayudó a construir esta grandeza. Fueron mis dioses. Lo vamos a ver después, que así dice la palabra del Señor. Y pasó la sentencia del Señor. Y dice, pasó por 7 años el rey Nabucodonosor, como fue mandada la palabra del Señor. Después de ser un rey, después de vivir en grandeza, porque dice la palabra del Señor que fue uno de los reyes más grandes que existieron y más poderosos que existieron. Pero no se arrepintió cuando tenía que haberse arrepentido y la sentencia del Señor se llegó a su vida y él se arrepintió demasiado tarde. Pero mire la diferencia de este rey. Este rey cuando el profeta Elías le fue a decir, se asustó y empezó a sentirse mal y se arrepintió. Y no solamente se arrepintió, sino que dijo, voy a ayunar, tal vez el Señor me perdona. Y dice en Ezequiel, ¿ustedes creen que yo quiero condenación para mis hijos? Dice el Señor. No,
Yo quiero que mis hijos se arrepientan y que pidan perdón. Y dice su palabra, Él es amplio en perdonarnos. Pero siempre y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón. Porque si yo no me arrepiento, el Señor no me va a perdonar. Y el juicio del Señor cae sobre sus hijos. Porque dice su palabra que el Señor sí castiga a sus hijos. Y nos hace ver lo malo que estamos haciendo. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a completar esta historia. Lo que pasó con este rey, el último Acab, usted ha escuchado la historia de Jezabel. Levanten la mano, ¿quién sabe la historia de Jezabel? Una mujer mala, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que este rey ni siquiera cometió ni hizo él la maldad, sino que solamente era esposo. Este rey Acab era esposo de Jezabel. Y para que nos demos cuenta bien la historia, nos vamos a ir ahí mismo, Primera de Reyes 21, solo que vamos a retroceder al versículo 5. 21, el verso 5. Amén. Y dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Ese era el rey, al rey que el Señor ya lo había sentenciado. Y dice, por eso les dije al principio, estoy leyéndoles en el final y después nos vamos a ir en el principio. Y nos estamos dando cuenta cuál fue la historia, cómo él respondió, ¿verdad? Y dice, vino a su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, mire qué mujer tan mala y lo que empezó a hacer, ¿verdad? La maldad del diablo completa en esa mujer. Y le dijo, tú eres rey, ¿cómo va a ser que alguien no te va a vender la viña? Te la tiene que vender. Y dice en el verso 8, lo que se le ocurrió, y dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Acab era el rey, ¿verdad? Y dice, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. ¿Estamos comprendiendo la historia? Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedraron y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, al rey, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y después de eso, entonces, empezamos, de hoy nos decía, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciéndote, levántate y ve decirle al rey que todo lo que hizo, a él le va a acontecer. ¿Se dieron cuenta la maldad? Y pusieron atención, ¿verdad? ¿Qué
historias que tiene la Biblia, como les decía a un principio, historias que son verdades. Esa mujer mala, ¿verdad? Cuando el rey le dijo a Nabot, quiero tu viña, vendémela por favor y te doy el dinero que querrás. Y el Nabot le dijo, no te la quiero vender y no te la voy a vender, aunque seas rey, no te la voy a vender. Y él se fue triste para su casa. Él no era tan malo, ese rey, pero se dejó seducir por su esposa. Y su esposa le dijo, ¿cómo es eso que estás triste y no estás comiendo porque Nabot no te quiere vender tu viña? ¿Acaso no eres rey? Ve a dormirte y yo voy a hacer que Nabot te dé la viña que tú quieres. Y empezó ella con su maldad a decir que voy a hacer, ¿verdad? A poner dos perversos que mientan y que pongan en mal a Nabot y que lo maten, ¿verdad? Y así pasó. Pero lo que yo me doy cuenta es la actitud de ese rey. Cuando la sentencia de Dios, cuando la palabra o el castigo venía a su vida por haber hecho lo malo, él se arrepintió y se humilló delante del Señor. ¿Y qué obtuvo? El perdón de Dios, porque el Señor dijo, ¿viste Elías cómo respondió el rey? Cómo se humilló y se arrepintió. Ya no voy a hacer la sentencia que declaré para él, sino que la voy a dejar para cuando uno de sus hijos, el Señor ya sabía que igual uno de sus hijos iba a cometer maldad, pero le perdonó la vida. Le perdonó la vida porque él se arrepintió. Y yo medito en Daniel, cuando dice, Rey mío, redime tus pecados con justicia. Arrepiéntase, mi Señor, para que la sentencia que ha declarado mi Dios en el sueño que usted tuvo no le acontezca. Pero el rey Nabucodonosor no lo hizo. Y siguió haciendo lo malo delante del Señor. Y hay una diferencia. Cuando hay arrepentimiento de pecados, el Señor es amplio en perdonarnos. Pero cuando nosotros no nos arrepentimos, viene juicio para nuestra vida, sobre todo porque somos hijos del Señor. Quiero que vayamos a la palabra, a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Cuando ya lo tenga me dice amén. Amén. ¿O tienes sueño? Ya vamos a terminar. Hechos 3:19. Mire lo que dice la palabra. Ya estamos en Hechos 3:19. Dice, así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa arrepentíos y convertíos? Para que vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio. Yo no sé si usted algunas veces ha ido a algún lugar donde su cuerpo físico se deshidrata, se cansa, se estresa. Levanten la mano, ¿quién se ha sentido alguna vez así? Como que ha caminado por el desierto y necesita agua o necesita una mineral bien fría porque se siente deshidratada con dolor de cabeza y no aguanta, ¿verdad? Y cuando llegamos a casa o nos tomamos un vaso de agua fría o una mineral bien fría, sentimos que el cuerpo se nos va hidratando y sentimos rico, pero cuando estamos deshidratados, cansados, estamos agotados, se siente feo. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que el alma de nosotros a veces se siente así. Y nosotros cuando el cuerpo está deshidratado, nos hemos cansado a veces con solo a Jutiapa que vayamos y no hemos tomado agua y venimos aquí y nos sentimos desesperados por tomar algo frío. Ahí sí lo hacemos, ¿verdad? Y venimos a refrescarnos con algo. Pero cuando el alma está angustiada, ¿verdad? Cuando el alma está cansada, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el alma de nosotros se cansa y se angustia y a través del pecado que nosotros cometemos.
Y dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos refrescantes para nuestra alma. Y eso sí, a veces nosotros no lo hacemos y a veces nos sentimos atormentados, cansados, estresados, a veces no dormimos bien. Es porque el alma de nosotros necesita descansar, necesita tiempos de refrigerio, necesita tiempos refrescantes y solamente cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando nos arrepentimos por lo malo que estamos haciendo, es cuando el alma de nosotros descansa, porque así dice la palabra del Señor. ¿Qué significa redimir? Sigo con el consejo que le dio Daniel al rey y le dijo, redime tus pecados con justicia. Le dijo, redimir significa libertad. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros estamos haciendo lo malo delante del Señor, sabemos que pecado es pecado. Dice la palabra del Señor que no cambia delante del Señor. Es igual como el que mata, como el que dice una palabra mala a su prójimo. Es el mismo juicio y al mismo lugar van ambos. No podemos decir yo no soy pecador porque no robo, no mato, pero estoy aborreciendo al prójimo o estoy haciendo acepción de personas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todos somos pecadores y que estamos destituidos del reino del Señor, ¿verdad? Porque no nos hemos arrepentido. Pecado es pecado. Lo que pasa es que las consecuencias son más difíciles y más grandes para el pecado que supuestamente nosotros creemos que es pecado grande. Y pecado chiquito, decir una mentira chiquita, pero es pecado. Y si no nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, nuestra alma se empieza a agotar. Nuestra alma se empieza a sentir cansada. Y dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos. Pero dice, ¿verdad?, que redimir nuestros pecados, nosotros tenemos a alguien que nos trae libertad cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando dice redimir, es libertad asegurada, es pagar un rescate y sabemos que Cristo pagó un rescate por cada uno de nosotros. Redimir significa dejar en libertad. Y describe y nos da a entender un conquistador soltando a un prisionero, a un amo redimiendo o libertando a su esclavo. Redimir significa liberación del mal y de la condenación del pecado. Todos hemos pecado en algún momento, pero ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Somos íntegros delante del Señor y decir, Señor, me equivoqué, me arrepiento? Hice lo malo, porque todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve. Cuando despreciamos, cuando mentimos, cuando somos falsos testigos, cuando murmuramos. Pero debemos arrepentirnos. Debemos pedir al Señor que nos perdone. Quiero que nos vayamos a la palabra a Tito 2 y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿O no se ha cansado de leer y de escuchar? ¿No? ¿O sí? No. Tito 2:14. Amén. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya vio? Dice la palabra del Señor, Jesucristo nos redimió, Jesucristo nos dio libertad. En una ocasión tuve bien clara, vi algo, fue una visión porque no estaba como muy acostumbrada para ver y me recuerdo que se lo dije, se lo conté al pastor, se lo conté a otra persona, pero así bien claro, yo estaba orando por una persona, no voy a decir nombre porque ustedes lo conocen, entonces le van a ir a decir, pero lo vi bien claro y oré por una persona, pero hace mucho tiempo, y
Cuando estaba orando, vi que tenía un lazo, y el lazo le llegaba desde aquí hasta los pies. Yo dije, qué raro, porque estaba sirviendo, estaba casi pues involucrado en muchas cosas aquí en la iglesia, pero cuando ministré, cuando oré por él, por esa persona, le di lazos en todo el cuerpo, ¿verdad? Y ahora entiendo, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, somos esclavos del pecado, y por eso es que no hay libertad. Jesús nos dio libertad y nos rescató, porque una vez, un tiempo atrás, éramos esclavos del pecado, y el pecado nos llevaba donde Él quería, ¿verdad? Era nuestro amo el pecado. Pero Cristo, a través de su sangre y del sacrificio en la cruz, vino y nos rescató y pagó el precio por el pecado y nos dio libertad. Pero cuando no hay arrepentimiento, nos volvemos esclavos del pecado. Es por eso que es importante, y dice la palabra del Señor aquí, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Usted cree que podemos convertirnos? ¿Podemos hacer lo bueno si no nos hemos arrepentido? ¿No? Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si yo no me arrepiento de mis pecados, ¿será que puedo cambiar? No. Si yo miento y no me he arrepentido de que miento, nunca voy a dejar de mentir, porque soy esclavo de la mentira. Es importante que el Señor en esta noche nos está hablando cualquier cosa que hayamos hecho, cualquier palabra que hayamos dicho. Y esa era la ventaja que tenía el rey David. Dice su palabra cuántos errores de David, ¿verdad? Pero él siempre le pedía al Señor, permíteme ver lo malo que hay dentro de mí para poder pedirte y arrepentirme delante de ti. Porque el Señor es bueno, es perdonador, pero nuestra parte es arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo voy a tener libertad? Quiero que regresemos otra vez a Daniel, y es lo último, esta vez es lo último que quiero que meditemos. Vamos a ir otra vez a Daniel 4, la historia del rey. Y vamos a ir al verso 34. Evitemos sentirnos angustiados. Evitemos que en nuestra vida haya afán. Podemos tener una vida refrescante, una vida plena, una vida llena de gozo, de refrigerio. Eso significa cuando nuestros pecados son perdonados. Por eso es que Jesús muchas veces, cuando sanó, muchas veces les dijo que habían sido salvados y perdonados. Porque a veces hay mucha gente que anhela la sanidad física, porque el dolor es duro, pero no saben que Jesús lo que pretendía enseñar y lo que enseñó era que era más importante tener el alma fresca, descansada y tranquila, llena de gozo. Por eso es que Jesús muchas veces antes de sanarlo le decía, tus pecados te son perdonados, porque a veces el alma anda enferma, anda angustiada, quebrantada a causa del pecado, y no nos hemos dado cuenta. No hay gozo. A veces nos sentimos tristes, vacíos. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que hay pecados en nuestras vidas que no nos hemos arrepentido. Y es necesario el arrepentimiento para perdón de pecados, para que seamos libres, y como decía en Hechos 3, arrepentíos y convertíos. Porque solamente eso traerá tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz para el alma que se angustia cuando somos presos del pecado, esclavos del pecado. Redimirnos es aceptar que Cristo vino a libertarnos. Hubo un tiempo en que nosotros andábamos, mire, el pecado nos cargaba
con cadenas y nos cargaba donde Él quería. Así éramos nosotros antes, pero nos arrepentimos y Cristo pagó por nosotros y cortó toda la atadura del pecado. Nos cortó las cadenas que el pecado había depositado en nosotros. Pero cuidémonos, dice la palabra del Señor, procuremos con temor y temblor nuestra salvación. Porque puede ser que nos confiamos, estamos seguros, venimos a la iglesia, le servimos, pero hay pecados en nuestras vidas que no nos hemos arrepentido. ¿Y sabe cuál es la seña de pecados que no nos hemos arrepentido? Que nos damos cuenta, a veces el día de hoy, que no hemos cambiado. Porque el verdadero arrepentimiento trae conversión. Cuando yo me arrepiento de mentir, yo digo, Señor, yo mentía. Pero cuando yo me arrepiento de mentir, me convierto en una persona que ya no miente más. Pero si sigo mintiendo, mentí la semana pasada, ayer mentí también, no ha habido arrepentimiento. Porque sabemos que el verdadero arrepentimiento trae conversión. Cuando decimos practiqué, vieran todo lo que practiqué yo era mentiroso, yo era profano, yo era esto, pero ahora ya no lo soy. Ahí es cuando nos hemos arrepentido. Pero si yo todavía tengo las mismas mañas de cuando empecé a ser cristiana, no ha habido un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae conversión, trae una vuelta completa a nuestras vidas. Pero ya no soy. Era gritona, pero me doy cuenta que ya no grito. Era mandona, pero me doy cuenta que me controlo. Me doy cuenta que cuando me juntaba con alguien solo empezaba a hablar y hablar de fulana de tal, y ahora me doy cuenta que vamos a hablar y que cuando empiezan a hablar de alguien digo, mejor me voy. Eso es arrepentimiento. Trae cambio a nuestras vidas. Y miremos lo último que les decía. Daniel 4:34. Vamos a completar esta historia. Miren lo que pasó en el verso 34 al rey Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui reestablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Pero lamentablemente, si usted empieza a leer del verso 27 donde nos quedamos anteriormente, yo solo se lo resumí. Si usted lo lee todo, se va a dar cuenta que la palabra del Señor en el rey Nabucodonosor se cumplió. Vino el Daniel y le dijo, redime tus pecados con justicia y conviértete y empieza a hacer misericordia. Ya no oprimas a la viuda, ya no hagas mal al huérfano, sino que trátalos bien. Él no lo hizo. Y dice la palabra del Señor que un día se levantó con soberbia y dijo que no era el Dios de Daniel. Si usted lo quiere leer, lo puede leer en su casa, porque si le leo mucho, entonces aquí sí se me va a dormir, pero usted lo puede leer en su casa. Y dice que se levantó con soberbia y dijo,
no, yo todo esto lo hice con las fuerzas de mis manos. Y acabada de decir esa palabra, le vino la palabra en ese momento y dice: el corazón del rey Nabucodonosor le fue quitado y se le puso uno de bestia. Dice en la palabra del Señor, si usted lee todo el versículo que no leímos. Y empezó lo desecharon, lo mandaron. Yo me imagino que era una selva, porque 7 años pasar comiendo solo hierbas, viviendo como animal, no se bañaba después de ser un rey tan soberbio, tan orgulloso. Y después yo medito en esta palabra, cuando a él le pasó todo eso, dice en la palabra del Señor: hasta que alcé mis ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Hasta cuando él, en su pobreza, en lo que estaba viviendo tan bajo, se dio cuenta que había un Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y eso es lo que hizo el rey Nabucodonosor. Y dice: hasta que vi para el cielo y dije: Señor, perdóname. Y empezó a darse cuenta demasiado tarde, hasta cuando la sentencia del Señor se había cumplido. Así que, mis queridos hermanos, y esta palabra es para mí también, ¿qué cosa en nuestra vida tenemos que arrepentirnos y cambiarla? ¿La mentira? ¿La murmuración? ¿Qué es? Porque pecado es pecado delante del Señor. Y si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y este es el verdadero cristianismo. No hay otro cristianismo, ustedes. La palabra del Señor bien clara. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque Él es un Dios celoso y quiere que nosotros hagamos buenas obras y que dejemos lo malo. Dice su palabra: basta ya de vivir el tiempo pasado. Si el Señor nos dio libertad, si el Señor rompió las cadenas del pecado que nos ataban, dice: basta ya con la misma vida que no honra a Dios. Dejemos la mentira, dejemos la hipocresía, dejemos lo malo que solo el Señor sabe. Y si ya nos hemos arrepentido de todo, gloria a Dios por ello. Pero dice la palabra del Señor que todos pecamos. Y cuando pecamos, estamos destituidos del reino de los cielos. Arrepintámonos de todo lo malo y convirtámonos. ¿Alguien se sabe Segunda de Crónicas 7:14? ¿Quién se lo sabe? O lo leemos y vamos a terminar con esta. Hoy sí le prometo que es la última. Terminamos con esta palabra. Solo nos la van a poner. Segunda de Crónicas 14. A ver que cuando la empiece a leer usted dice: ah, sí, ya me la sé. Ya va a ver. Segunda de Crónicas 7:14. Está resumida la palabra. Está bien clara para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillarse mi pueblo? ¿Qué hizo el rey Acab? Se humilló, pidió perdón y dijo: es cierto que mal hice. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, solamente así, no hay otra vía, no hay otro camino. Solamente si nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice la palabra del Señor: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay otra vía, no hay otro lugar, no hay otra forma de decir que somos cristianos cuando todavía estamos en pecado. Porque no hay refrigerio para nuestra alma, no hay sanidad para nuestra alma, sino solamente el arrepentimiento, el perdón que Cristo nos otorga cuando pedimos perdón, la conversión que viene a nuestra vida a través de su palabra, porque es su palabra la que nos ayuda a convertirnos.
gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, Señor. Nos vamos a poner de pie. Tú nos rescataste, Señor. Tú nos rescataste de esa mala manera de vivir. Ahora glorifiquemos a Dios. Mostrémosle a los demás que el Señor nos libertó, que las cadenas del pecado fueron rotas, porque Cristo es nuestro conquistador, nuestro libertador. Muchas gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde está. Ya no somos esclavos, ya no caminemos según el pecado. Digámoslo con todas las fuerzas de mi corazón, ya no somos esclavos. Cristo nos dio libertad. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú traes, Señor, tiempo de refrigerio para aquel que